donde se quiere mostrar cuáles son los derechos de los niños y las niñas. ¿A qué habéis trabajado los derechos? ¿A qué sí? Sí, ¿verdad? Bien, muy bien. Ahora, los alumnos y las alumnas nos muestran cómo en este mundo algunos niños y niñas son obligados a trabajar desde pequeños. Ay, ¿por qué? Por la falta de recursos. Sin embargo, nos muestran cómo sueñan y juegan a ser artistas. Soñar y jugar con el arte, ¡qué maravilla! Y aunque estos niños nos enseñan juntos cómo somos capaces de alcanzar los sueños, nosotros queremos verlo. Queremos ver qué es lo que hacen. Queremos ver cómo mezclan y juegan con el arte, el circo y el teatro. ¡Bienvenidos! ¡Un aplauso! Dile que no se levante de la mesa. Toca levante. Dale, toca levante. Ay, qué leche. Ay, no sirve más. Ahí sí está tortilla. Pues mierda.